Eh, Como ya quedamos, les pido que estén todos en mute para que en caso de que no haya interferencias y se pueda escuchar bien, si hay alguna consulta me mandan un WhatsApp. Igualmente yo voy a abrir en un rato el lugar para preguntas y discusiones. Yo les voy a mandar un mail hoy junto con la presentación de hoy y lo que vamos a hacer es armar un grupo de WhatsApp para estar conectados durante este curso, para que podamos recibir actualizaciones, estar conectados y ver problemas. La idea es que ustedes lo aprovechen eh, en forma, digamos, inteligente el curso. Simplemente, digamos, como a modo introductorio, mientras el resto de la gente se está conectando. Como ustedes saben, el curso está preparado con dos ejes bien claros. Una parte académica de realmente comprensión y análisis, y por otro lado una parte práctica, concreta, con respecto a oportunidades de negocios. El último trabajo, y de esa forma está preparado el curso, el último trabajo es que realmente ustedes presenten un proyecto de oportunidades de negocios con estas zonas del mundo, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, es decir, no únicamente poder analizar, comprender, entender básicamente los procesos y las dinámicas, hacia dónde va esta zona del mundo, ¿no es cierto? Sino que también puedan tener una experiencia concreta en el armado de oportunidades de negocios con esta zona, algo que realmente pueda ser de utilidad, y espero que en ese sentido lo aprovechen. Así que, bueno, simplemente con estas palabras me gustaría, sí, empezar a, ya sí, entrar al curso, ¿no es cierto? Eh, bueno, el primer punto que me gustaría ver es el ejercicio que tuvimos eh, la vez anterior, y hacer algunos que otros comentarios. Casi todos me escribieron, bueno, yo di también el ejemplo de McDonald's y casi todos me dieron ejemplos de comida, ¿no es cierto? Ejemplos de comida de distinto índole, digamos, desde cadenas de comida que están aquí y allí, o eh, empresas alimenticias. Como primer ejercicio está bien, pero no es suficiente. Yo quiero que quede claro eso. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Oportunidades de negocio implica pensar, implica trabajar, implica, eh, digamos, tratar de ver algo que no existe. Este es el gran desafío del curso y es el gran desafío de las oportunidades de negocio. Es decir, no es únicamente entender lo que hay, es entender lo que hay para pensar algo que no existe hasta ahora. ¿Se entiende? Porque si es oportunidad de negocios, si ustedes creen que oportunidades de negocios es únicamente describir y entender variables, no es suficiente. Y no es suficiente por varios motivos, porque oportunidades de negocios es justamente tratar de entender una tendencia. Eso por un lado. Y por otro lado, como ustedes lo saben mejor que yo, el mundo va cambiando. El mundo de hoy no es el mismo de la generación de los padres. Y le digo más, el curso este no es igual que el curso del semestre anterior. Ya de por sí ustedes ven cómo nosotros estamos manteniendo la discusión. ¿Se entiende? Entonces, el mundo va cambiando y hay que tratar de entender estas tendencias para crear algo nuevo. Ese es el objetivo del curso. Entender estas tendencias para crear algo nuevo. Y hay que esforzarse para eso. Hay que esforzarse en el sentido de tratar de pensar y volver a pensar y volver a preguntarse y volver a preguntarse y no conformarse. Y acá sí hay un problema. Los mejores trabajos que yo sí me gustaría mencionar son los, los de Edis, no sé si está Edis, no la veo a Edis, Laila,
Laila, tampoco la veo, Laila, conectada. Y la de Francesca, a Francesca tampoco la veo conectada. Bueno, esos fueron los mejores trabajos y les voy a explicar por qué. Edis hizo el de Puma, Laila de Mango y Francesca de el Hotel Hilton, de la cadena de Hotel Hilton. Y acá sí, realmente podemos entender las diferencias culturales en profundidad. En el tema de las comidas, el problema de los trabajos que ustedes presentaron es que no relacionaron la comida con la satisfacción, el goce. Hay que relacionar comida con goce, no únicamente comida con necesidad, sino comida con goce. Uno va a comer a McDonald's porque disfruta comiendo McDonald's y esa hamburguesa, no únicamente por el tiempo, sino porque te dan rápido algo que a vos te gusta. Si no es así, dejas de ir a McDonald's. Lo mismo con cualquiera de las cadenas que ustedes dijeron, es decir, el éxito de los alimentos está relacionado con el goce asociados a esos alimentos, ¿no es cierto? No únicamente por la necesidad de comer sano, porque si alguien tiene la necesidad de comer sano, no come sano. Uno come sano cuando disfruta comiendo sano, hay que encontrar ese disfrute. Y esto lo comento porque yo sé que muchos de los estudiantes van a trabajar conmigo el tema de la piña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Puma y Mango. Puma y Mango no son únicamente diferencias a nivel de cómo la empresa trabaja, sino que sus productos son totalmente distintos. Y esto es muy interesante también como oportunidad de negocios, es decir, entender que las diferencias culturales implican, por un lado, trabajar con estas zonas entendiendo las características culturales, es decir, no sé, por ejemplo, en Medio Oriente las mujeres van vestidas al mar, no van con bikini y el traje de baño no es como el traje de baño que se usa en América Latina o en el Caribe, van vestidas al mar y se tapan la cabeza. Entonces ya la vestimenta es distinta y como el rubro indumentario o textil por las zonas francas en República Dominicana es muy importante, hay que entender que trabajar con esto implica trabajar con una cultura totalmente distinta. Lo mismo que Mango. Y con Francesca, el tema de el hotel del Hilton, estoy viendo realmente todo lo que están, resulta muy interesante porque los hoteles es una metodología de trabajo totalmente distinta. Es decir, tanto de los horarios, de las comidas, del servicio, de quién da el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a dar dos ejemplos simplemente para entender. Para las zonas de, por ejemplo, Israel, le doy el ejemplo de Israel. ¿Qué pasa con Israel? En Israel el ascensor los sábados para en todos los pisos para que la gente religiosa no tenga que apretar el botón. Esa es una de las características religiosas. Tú me dices, bueno, pero puede ser que haya religiosos que no van al hotel, y es verdad, pero hace que uno no pierda un potencial cliente, ¿no es cierto? Es decir, que sea menos para todos. Otra opción es, por ejemplo, si uno va a Jordania, va a Petra, y uno quiere parar en un hotel, no va a encontrar alcohol en el hotel, o es muy caro y tiene que comprarlo en lugares especiales. Y esto hace que el servicio, la comodidad, la forma de pensar al cliente son totalmente distintos. Por eso comento estos casos como los mejores, los que son más interesantes. De todos los que me presentaron, los he leído todos, la gente que me presentó a Samsung, que me presentó, bueno, todas las cadenas, Nestlé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué planteo esto? Y hoy vamos a empezar con eso. Porque las diferencias culturales, tres cosas. En primer lugar, se tienen que entender para saber con quién estamos trabajando. En segundo lugar, se tienen que entender para ver con quién tenemos y cómo tenemos que negociar. Y en tercer lugar, porque estas diferencias son las que generan las oportunidades de negocio.
Es decir, la oportunidad de negocio está justamente en pensar y trabajar con estas zonas de un modo distinto que no se trabajaron eh, con América Latina o con, no sé, con otros países de América Central o del Caribe. Es decir, trabajar de una manera distinta. Es esto lo que ofrece la oportunidad de negocio. Oportunidad de negocio significa que hay una posibilidad concreta, ¿no es cierto? Una posibilidad concreta de ganar dinero. ¿Ok? Que quede bien en claro, una oportunidad concreta de ganar dinero. Las crisis, los problemas, etcétera, también son oportunidades, no únicamente las diferencias. Entonces, es justamente desde esta perspectiva en las cuales nosotros vamos a introducirnos en cuestiones culturales, justamente para entender estos tres ejes. En primer lugar, entender con quién estamos trabajando o con quién podríamos trabajar. En segundo lugar, el tema de las negociaciones. Nos vamos a tener un encuentro especial con el tema de las negociaciones porque eso lleva mucho tiempo y es muy complejo. Y en tercer lugar, entender en qué medida las diferencias pueden generar oportunidades. Significa diferencias porque hay algo allí que yo tengo y ellos no tienen, o algo en lo cual podríamos trabajar en forma conjunta y generar algo nuevo, o ver alguna necesidad que ellos tienen que yo la puedo satisfacer, o al revés, una necesidad que hay aquí que ellos tienen y que yo a través de ellos podría satisfacerlo. ¿Ok? Eso es básicamente mi comentario con respecto a el primer encuentro. Quiero saber si hay alguien que tenga alguna pregunta antes de que sigamos con la discusión hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta o comentario? No, entonces bueno, vamos a seguir. Bueno, luego de que vimos estos primeros ejercicios, entonces bueno, los desafíos culturales, religiosos y lingüísticos implican una oportunidad de negocios, implican cuestiones que tenemos que considerar y que vamos a ir analizando, es decir, ver cómo aprovechar ventajas competitivas que ellos tienen y podemos utilizar o que nosotros tenemos y podemos relacionarlas. Vamos a ir viendo un poco, bueno, con quién estamos trabajando y de quiénes vamos a hablar. Hoy vamos a empezar un poco con Asia y con África, ¿no es cierto? En Asia y África, como ustedes pueden ver en el mapa, eh, son, digamos, países complejos, países distintos, países que por un lado marcan tendencia, por otro lado, eh, digamos, implican muchas diferencias internas. Es decir, en el caso de Asia hay mucha diferencia entre China y la India, ¿no es cierto? O entre Japón y Qatar, ¿no es cierto? Tiene muchísimas diferencias y lo mismo pasa en África. Egipto es totalmente distinto a lo que es Sudáfrica, por ejemplo, y los dos países están en el mismo continente. Entonces, bueno, un poco para entender que estamos metiéndonos en una complejidad. Es muy complejo en un curso pequeño tratar de ver todas las diferencias. Lo que nosotros vamos a analizar son aquellas tendencias que nos permiten entender, ¿no es cierto? Perdón, que nos permiten contextualizar las oportunidades de negocio. Y esto es muy importante. Eh, es el eje, ¿no es cierto? Entender cómo contextualizar estas oportunidades de negocio, qué puede llegar a ser relevante, qué no puede llegar a ser relevante, por dónde nos conviene empezar, por dónde tal vez sea más difícil empezar. Así que bueno, en lo que es Asia, ¿no es cierto? El Medio Oriente es muy complejo, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Hay
distintos países, distintas culturas, diferencias internas muy importantes, con ecosistemas económicos distintos. Cuando estamos hablando de diferencias culturales, no estamos hablando únicamente de idioma, de gustos, de consumo, estamos hablando de ecosistemas económicos. Eso es básicamente, es decir, que cada uno de los países o culturas tienen potencialidades totalmente distintas, caminos distintos, van hacia lugares distintos, y esto hace que, bueno, para nosotros implique pensar las oportunidades de negocio de una manera distinta, aun cuando lo pensamos a manera regional, simplemente para que queden claros los mapas, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, y vayamos un poco más así a cuestiones de datos duros, si ustedes quieren. Vuelvo a decir, y para que quede bien en claro, lo que estamos tratando de hacer es contextualizar las oportunidades de negocio. Si nosotros queremos pensar en un mercado, además de entender, ¿no es cierto?, de entender las variables económicas que nos enseñan sobre las potencialidades de este mercado, cómo me conviene trabajar con Israel, cómo me conviene trabajar con Egipto, cómo me conviene trabajar con Jordania. Para empezar a eso hay que entender los datos contextuales, ¿no es cierto? Los datos duros contextuales para entender procesos que están teniendo lugar. Así que, bueno, yo ahora los autorizo a que, bueno, cualquier cosa ustedes me vayan consultando, comentando, me pueden interrumpir si hay algo que no queda claro. El primer punto, y esto es muy importante para entender también lo que está pasando en Medio Oriente, es el crecimiento exponencial que tiene a nivel de población. Es decir, población que implica mercado, ¿no es cierto? Que implica mercado, que implica producción, que implica consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el crecimiento es muy grande. Hay un tema cultural, básicamente porque, bueno, en muchos de los países árabes, ustedes saben, los hombres se pueden casar con más de una mujer, se tienen varios hijos, ¿no es cierto? Creo que en forma general el promedio es muy alto, ¿no es cierto? Por supuesto que hay solteros, que esos procesos se van modificando, etcétera, pero básicamente estamos hablando de familias con más de 5 hijos, ¿no es cierto? Que eso va generando un crecimiento muy importante a nivel poblacional, y el tema de las migraciones, ¿no es cierto? Medio Oriente, a pesar de la crisis en Siria, que fue lo que, eh, digamos, disminuyó el crecimiento poblacional en los últimos años, todavía, eh, todavía es una zona que recibe población de distintos lados, justamente, básicamente de Asia, de la India, de Indonesia, de Pakistán, de la China, etcétera, etcétera, básicamente por el tipo de crecimiento económico que todavía está asociada a mano de obra física, ¿no es cierto?, sobre todo lo que son los campos petroleros o el tema de la construcción, y eso va generando un crecimiento poblacional muy importante, que es población que por supuesto implica la necesidad de importar, ¿no es cierto? Eh, es una población joven, como ustedes ven, eso implica que son estados sin gran déficit fiscal, es decir, sin grandes deudas, son países que pueden tomar deuda todavía y por eso están abiertos al mercado internacional. ¿A qué me refiero que están abiertos al mercado internacional? Como ustedes ven, el mayor la franja de edad, digamos, mayoritaria en estos países está dada por la gente económicamente activa, ¿no es cierto?, de 25 a 54 años, que es la gente que, bueno, o que ya terminó de estudiar o que ya tiene varios años en el mercado laboral, ¿no es cierto?
Es decir, no hay que pagar jubilaciones, no hay costos de salud muy altos, ¿no es cierto?, para la gente de la tercera edad. Y eso es lo que hace que, por un lado, la población esté abierta a nuevas tendencias, a nuevos productos, eh, que haya menos, si ustedes quieren, necesidad del Estado a restringir, ¿no es cierto?, las importaciones o la cooperación internacional, y al mismo tiempo es una población que está abierto a nuevas tendencias, ¿no es cierto? Y esto es muy importante para entender, porque si no se entiende esto, por ejemplo, es muy difícil, luego lo hablaremos, hoy lo trataremos un poco más en particular, pero es muy difícil entender, bueno, el tema de las tecnologías, por ejemplo, en los países del Golfo o en Israel. Es muy difícil entender también los cambios políticos, ¿no es cierto? O la apertura a, eh, bueno, nuevas tecnologías o importación. Con respecto a Internet, Internet es un índice que permite eh, entender el nivel de conectividad, el tipo de clase media, ¿no es cierto? De qué clase media nosotros estamos hablando. Eh, y bueno, como ustedes ven, es realmente muy alto el nivel de consumo. Cuando estamos hablando de la penetración de Internet, estamos hablando no únicamente, bueno, de las conexiones, de el consumo de la gente a través de compras por Internet, es decir, ustedes podrían vender directamente desde República Dominicana, no sé, piña en jugo, y la gente estaría en condiciones de poder comprar directamente desde Internet, ¿no es cierto? Sino que también, bueno, el tema de los bancos, el tema de la bancarización, el tema de los pagos, etcétera, etcétera, es algo que está bastante desarrollado. Esto un poco para entender, bueno, estos datos contextuales, ¿no es cierto? En la zona del MENA, y pongo MENA más que nada por el tema de Egipto. eh, MENA es el Medio Oriente y el norte de África, es eso lo que significa MENA. Bueno, es una zona que realmente viene creciendo, que se sabe que poblacionalmente va a dar el gran salto, por eso hay muchas inversiones, sobre todo en infraestructura en el norte de África, ¿no es cierto?, y el Medio Oriente, por este salto poblacional que, como ustedes saben o seguramente habrán oído, no está ocurriendo ni va a ocurrir en Europa, y se está modificando también en lo que es la zona de América Latina, ¿no es cierto? Donde el caso, digamos, no digo que esté entrando en una meseta, pero donde los cambios son digamos, saltos menos significativos, ¿no es cierto? Con respecto a lo que es el PBI, ustedes ven que son países con PBI alto, ¿no es cierto? El crecimiento es realmente importante. Son países que continúan creciendo, hay muchas explicaciones por eso, pero lo que yo quiero es explicar que, bueno, estamos hablando de zonas modernas, ¿no es cierto? Básicamente por la cantidad de gente joven y económicamente activa, ¿no es cierto?, que mantiene el país. Son estados que no tienen déficit fiscal, y que, bueno, por supuesto, están abiertos a el intercambio y a trabajar con nuevos mercados. Esto es muy importante, es decir, no es como, y luego lo veremos con otros países de Asia, donde existen más restricciones, problemas legales, burocracia. Estamos hablando de países que en forma general están abiertos. Por supuesto que existen diferencias entre cada uno de ellos, pero que, bueno, ustedes lo vieron con que, por ejemplo, esto explica un poco por qué Qatar, por ejemplo, invierte tanto en telecomunicaciones, invierte tanto en ahora el Mundial de Fútbol, o en distintos deportes que se están jugando en Qatar, o en conciertos, o en nuevos tipos de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera.
porque bueno, son poblaciones que están empujando los países para esos lados. Eh, Entender un poco el sector privado, y esto lo quise poner el sector de MENA de un modo más competitivo. Todavía el Estado tiene un rol importante y esto hay que entenderlo. Es decir, por más que son países modernos, por más que son países eh, económicamente muy activos, sin déficit, abiertos al mundo, todavía el Estado tiene un rol importante, ¿no es cierto?, en la economía también, si ustedes quieren. Eh, Les voy a comentar básicamente dos ejemplos para entender esta característica. Miremos el caso de Israel. En Israel, las universidades son públicas, los hospitales son públicos, no hay ningún hospital privado, hay uno nuevo que se está abriendo, pero que todavía, digamos, no está funcionando al 100%. Es decir, estamos hablando de un Estado que todavía está presente. Y eso, ¿por qué les comento esto? Porque yo no quiero que ustedes piensen el Estado como ustedes lo entienden, como el Estado dominicano o el Estado latinoamericano. Es un Estado que en cierta forma funciona de un modo más moderno, si ustedes quieren, es decir, como una empresa privada. Es menos burocrático, menos político. Esto hace que los estados aquí, por ejemplo, si hay un cambio de gobierno, no cambian las políticas del 180 grados las decisiones. Es decir, si ustedes firman con un agente aquí con el apoyo estatal, eso significa de que si hay un cambio de gobierno, no se afecta, no se modifica esto, no genera un riesgo ni siquiera una incertidumbre. Y les voy a dar un ejemplo concreto hoy de Israel. Hoy en Israel no hay gobierno, algo parecido a lo que pasa con España, no sé hasta qué punto ustedes leen las noticias, entre paréntesis, es muy importante que empiecen a leer noticias. Es muy difícil hacer un buen trabajo en oportunidades de negocio si ustedes no leen noticias sobre estos países eh, de esta zona del mundo. Es decir, es casi imposible. Las noticias dan un parámetro, permiten contextualizar, actualizarse, etcétera, 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 y esto es muy importante. Cerré el paréntesis. Así que bueno, eh, esta es la complejidad de Medio Oriente. Por un lado vemos sociedades económicamente muy activas, abiertas al mundo, pero con un Estado muy presente. Di el ejemplo de Israel con respecto a lo que es la salud, la educación, algo que ustedes conocen no solamente por estar en una PEC, sino también por la realidad de América Latina, pero al mismo tiempo a nivel político. A nivel político, el dólar no baja ni sube, no hay ni siquiera dudas con respecto a las continuidades. ¿Por qué? Porque básicamente los que son los puestos administrativos continúan a pesar de los cambios o las turbulencias políticas. Es decir, esas cuestiones no se modifican y para un empresario, no digo para un empresario, porque yo estoy seguro que la familia Riñeri en Punta Cana no tiene ningún problema si va a estar Castillo o va a estar Leonel Fernández, por decir algo. A ellos no los afecta, pero sí para un emprendedor. Entonces, acá tienen que saber que ser emprendedores con esta zona o desde estas zonas, ese tipo de cuestiones no se modifican. Digo emprendedores como gente que está invirtiendo en algo nuevo de un modo competitivo. Esto por un lado. Y ahora veamos, por ejemplo, otros países. Egipto. Egipto todavía las telecomunicaciones, por ejemplo, pasan por el Estado. Eso no significa que no sean modernas, eso no significa que no generen oportunidades, eso no significa que trabajen de un modo burocrático, trabajan muy parecido a lo que son las empresas privadas en América Latina. Y las telecomunicaciones muchas veces pasan por decisiones estatales, no por empresas privadas. Es decir, entonces estamos viendo un Estado
¿no es cierto?, una sociedad o un contexto bastante complejo para ustedes, porque por un lado hay una fuerte presencia estatal, ahora esa presencia estatal no es la presencia que ustedes conocen desde República Dominicana, y a nosotros no nos genera ningún tipo de incertidumbre o dudas, ni tampoco genera una especie de clientelismo político. No existen estos partidos que ustedes conocen en América Latina, hay cuestiones que se van modificando, hay actores nuevos, hay renovación. Es decir, en ese sentido funciona distinto, y a lo que es oportunidades de negocio, si ustedes tienen que, por ejemplo, no digo que lo tengan que hacer, lo presentaron en el curso anterior, pero si, por ejemplo, ustedes van a trabajar con una universidad, la universidad es distinta. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La Universidad Hebrea de Jerusalén es la número uno de Israel, está entre las 100 mejores del mundo, pero funciona como una universidad privada, para lo que ustedes conocen. Es decir, nosotros para investigar no dependemos del Estado, nos financiamos. La universidad únicamente en transferencia tecnológica, es decir, investigaciones nuestras que luego van al mercado, es decir, tanto por patentes de productos, etcétera, 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 o nuevos productos o nuevos medicamentos, etcétera. La universidad factura por año 200 millones de dólares. Entonces, ustedes están viendo una universidad pública. Ahora, ¿ustedes qué van a pensar con universidad pública? Van a pensar en la UAST, y van a pensar en la UAST y en los problemas políticos, y que el decano o el rector es amigo de no sé quién, y que, o que qué sé yo, no sé, tiene un apoyo de un sector político, bueno, o que los sindicatos, bueno, eso no funciona acá. Por eso yo les explico estos datos contextuales, para entender que la dinámica para trabajar con estas zonas es totalmente distinto, y es un factor muy importante para considerar. Luego entraremos un poco más en detalle en Israel, que es una forma de introducción. Justamente me mandaron algo que luego se lo voy a mandar por WhatsApp, en el grupo que armemos, pero... Eh, y entre paréntesis, le he consultado, si no llega a viajar, yo lo voy a invitar, y los voy a invitar a ustedes para que estén en la presentación. Va a exponer, hoy hablé con él, el director de la Autoridad de Innovación de Israel para América Latina. Él va a dar una charla en una PEC, una conferencia, y yo los quiero invitar para que ustedes participen. Bueno, cerró el paréntesis. Volviendo al tema, los actores son distintos. Entonces vemos estos datos contextuales para entender estas diferencias, ¿no es cierto?, a la hora de pensar eh, digamos, las oportunidades de negocio. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Sí, profesor. Sí, Yo quería preguntar algo con respecto a la estabilidad económica y comercial sí, del país donde usted vive. sí. Y me quería preguntar por qué hay solamente instituciones públicas y no privadas en esos países. No, 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 no. Hay privadas. No digo que no haya privados, pero por ejemplo, no hay universidades privadas. Tú quieres Ok. venir a estudiar a Israel una maestría, y tienes que estudiar en una universidad pública. No hay una universidad privada. Nosotros lo vamos a ver eso en los análisis históricos, por cómo es una de las diferencias que ustedes tienen que entender de esta zona de Medio Oriente en relación con América Latina, es que las naciones son muy antiguas, y creamos a los estados, que los estados son muy nuevos. Es decir, el pueblo de Israel, dentro de poco vamos a festejar el Año Nuevo, estamos en el 5800, o sea, 5800 años que está el pueblo judío. Ahora, el Estado tiene 70 años. Entonces, eso hace que, eh, digamos, existan ciertos ejes en la organización social que todavía estén controlados por el Estado. Lo mismo pasa con Egipto. Ustedes saben, el pueblo egipcio tiene miles de años. Ahora, el Estado es mucho más nuevo, mucho más moderno,
y también tiene algo así como 60, 70 años. Y lo mismo pasa con el resto de los pueblos de todas estas zonas, ¿no es cierto? Eh, pero eso hace de que, claro, tenga un mecanismo muy distinto, muy distinto. Y por eso toda esta introducción. Ahora, yo quiero aclarar que, en primer lugar, no significa que no hayan actores privados, y Ansgel. Existen actores privados, existen actores privados, pero la relación entre actores privados y actores públicos es muy distinta, es muy distinta. Por eso, y esto es muy relevante para pensar las oportunidades de negocio. Entre paréntesis, un ejemplo, ustedes quieren traer nueva tecnología israelí, luego hablaremos de Singapur, de otros ejemplos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, quieren traer nueva tecnología israelí para el tema del turismo, como oportunidad de negocio. Entonces, ahí, bueno, uno de los actores va a ser, va a ser público. O sea, ustedes van a tener que interactuar con un actor público. Ahora, este actor público es muy distinto a lo que ustedes conocen como actores públicos en República Dominicana. Y si van a ver una universidad, por ejemplo, o un centro universitario, por más que sea público, ustedes no lo pueden relacionar con la UASD, con la UASD, por ejemplo. Así que no, existen, pero son distintos. No sé, Nicolás, si tenés una consulta. Sí, tomando el mismo ejemplo del turismo, Sí, me imagino que cuando usted dice público, para traer esa tecnología, habrá que tener conversaciones con el sector público del turismo israelí, pero también habría que tener contactos o por obligación, por la dinámica diferente, con el sector público dominicano, que hace, por la forma en la que estamos organizados nosotros, diferente, porque es más limitado. mira, te voy a comentar un ejemplo en el cual yo estoy trabajando ahora en este momento, junto con UNAPEC, ¿no es cierto? Y el grupo Punta Cana. Con Israel sí, vas a tener que actuar o interactuar de alguna manera con el sector público. En el caso dominicano, en el caso dominicano, eh, el sector público de alguna manera va a aparecer, pero no necesariamente va a tener que ser un partner. Y cuando digo dominicano, lo puede ser para América Latina en forma general. Es decir, acá hay que ver cómo, digamos, este es el segundo encuentro, estamos tratando de entender el contexto para ir trabajando las oportunidades de negocios, ¿ok? Pero va a depender un poco de el tipo de proyecto que queramos ver, pero sí, de alguna manera van a tener que interactuar. Y te voy a dar un ejemplo concreto, ¿ok? Un ejemplo concreto en el cual estoy trabajando junto con la gente de una PEC, o estoy colaborando, o conozco el caso. Hay empresarios israelíes, ¿no es cierto?, que tienen una tecnología, ustedes saben el problema de Sargassum, ¿no es cierto?, el tema de las algas, y donde ellos tienen la tecnología para crear energía a partir de las algas. Es decir, no únicamente que las estén tirando o quemando como pasa en Punta Cana, sino que se pueda generar energía. Entonces, por supuesto que en ese conglomerado de lo privado, la tecnología, etcétera, hay actores públicos. Y por eso muchas veces en el contacto con República Dominicana aparecen de alguna manera los actores públicos, pero más que nada a nivel, si tú quieres decirme, protocolar. El desafío que hay, por ejemplo, que ustedes van a ver en el trabajo desde República Dominicana, está en que el sector público no esté condicionado políticamente. Ese es el tema. No esté condicionado políticamente. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Acá vamos a tener conversaciones luego para que ustedes entiendan cómo desde acá se ve República Dominicana, cómo desde acá se ve el Caribe, cómo desde acá se ve América Latina. Y hay cuestiones políticas que no se entienden, que no interesan, es decir, estos empresarios israelíes que van a estar en octubre
en UNAPEC. Ellos no saben quién es Gonzalo Castillo, no saben quién es Leonel Fernández, no tienen la menor idea, digamos, saben quién es Danilo, porque bueno, es el presidente, pero no saben, no saben, no conocen, tampoco les interesa. Lo que ellos quieren ver es si realmente se puede trabajar o no se puede trabajar, si eso tiene una continuidad, no tiene una continuidad, es decir, oportunidad de negocio no es, y eso es lo que vamos a ver en el curso, no es, digamos, no sé, vender algo y sacarle provecho, sino generar un proyecto. Generar un proyecto que lo más interesante es generar un proyecto que al mismo tiempo permite generar otros ecosistemas de negocios alrededor del proyecto que estamos generando, ¿no es cierto? Pero, y en ese sentido, claro, la función pública o el sector público en República Dominicana no necesariamente es un actor, figura, y es una buena pregunta porque va a ser parte del segundo ejercicio que vamos a ver hoy, ¿no es cierto? Con respecto a, bueno, cómo podemos empezar a pensar estos contactos, ¿no es cierto? Yo estoy comentando en forma general datos, pero bueno, si pensamos en alguna oportunidad, ¿qué canal utilizar para empezar estos contactos? Así que el sector privado está, no es que no está, pero la relación con el público es totalmente distinto. Usted tiene que entender, vuelvo a decir, estoy en una universidad pública, esto es una universidad pública. Ahora, para investigar, yo me autofinancio, no dependo del Estado para investigar. Y la universidad factura 200 millones de dólares por año en lo que se conoce como transferencia tecnológica, es decir, productos que salen al mercado, que son productos de la investigación, porque esta es una universidad que investiga, no es una universidad que da clases, es una universidad que investiga y que también da clases. Entonces, es un concepto distinto. Por eso, bueno, es importante entender con quiénes ustedes pueden interactuar y con quién pensar oportunidades de negocios. Siguiendo, para ir avanzando, bueno, el sector público está, bueno, la economía de Medio Oriente, como lo escribí, es muy diversa, con economías nacionales que van desde rentistas exportadores de hidrocarburos. Usted tiene que entender que esto es uno de los principales motores de la economía, pero no es el núcleo principal, ¿no es cierto? Es decir, es lo que hace una entrada, lo que genera una entrada de dólares y estabiliza las economías, ¿no es cierto? Y que hay ciertas economías consideradas o autoconsideradas socialistas centralizadas y economías de libre mercado. Eh, si bien la región es más conocida por la producción y exportación de petróleo, esto es uno de los ejes, no es el más principal ni es el único, es decir, es como pensar en, no sé, República Dominicana únicamente por el turismo o las zonas francas. Existen otros rubros que son los más interesantes, que son también en el caso de Medio Oriente, estos rubros que se conocen menos son los más dinámicos y los más interesantes. Eh, y como les comenté anteriormente, también por características demográficas y características de crecimiento y de su clase media, estamos hablando de países que están haciendo un gran esfuerzo para diversificar sus economías. Esto es muy importante que se tenga en cuenta porque esto genera oportunidades de negocio. Es decir, ustedes no van a ver restricciones o van a ver problemas para contactarse o trabajar con estas zonas, sino todo lo contrario, son zonas que están abiertas y que de distinta manera tratan de aumentar el contacto. Bueno, como digamos, simplemente para poner algunos datos de referencia y a nivel comparativo, eh, la importación y exportación es un dato fuerte, todavía se importa más de lo que se exporta, esto es con el trabajo con el Caribe. Eh, yo tenía un pequeño video, pero se los voy a mandar y ustedes lo van a poder ver
desde su casa con respecto a ciertas discusiones que hay sobre el futuro del MENA. Yo simplemente les quiero comentar una de las discusiones en las cuales yo participé, donde participaron distintos investigadores del MENA organizados en África por la empresa Thales. No sé si escucharon hablar alguna vez de la empresa Thales, Thales, Thales. Es una empresa de tecnología francesa que tiene en España la sede que se encarga de trabajar la cooperación con el MENA, porque históricamente España siempre tuvo muy buenas relaciones. Y uno de los ejes que estaban discutiendo es en qué medida, o sea, ustedes saben, el norte de África, el sur de Europa o Europa, tiene el problema tiene el problema de la inmigración masiva desde el norte de África. Y a raíz del crecimiento exponencial de la población, se sabe que ese problema inmigratorio va a ir en aumento, que es mucho más problemático que el que ustedes conocen con los haitianos, porque, digamos, bueno, eh, estamos hablando de otros números, ¿no es cierto? Y bueno, uno de los ejes que estaban discutiendo es en qué medida parte de las producciones de Asia, ¿no es cierto?, que está en China, en la India, etcétera, de empresas europeas, se puede trasladar al norte de África para facilitar todo lo que es la logística, ¿no es cierto?, reducir costos y al mismo tiempo mejorar la zona el nivel de vida en el norte de África y de esa manera, de alguna manera, eh, disminuir la inmigración hacia Europa. Y el eje está en que, bueno, todavía no tiene la infraestructura necesaria, no tiene un ecosistema que permita ese traspaso, pero son uno de los ejes que se están negociando, que se están pensando. Esto para que ustedes vean que el norte de África y Medio Oriente no es lo que ustedes están viendo en las noticias. Económicamente se está transformando, se están discutiendo nuevos proyectos y en unos años van a ser zonas muy distintas a lo que ustedes conocen hoy con respecto a África o el norte de África y Medio Oriente. Es decir, no es lo que ustedes están viendo hoy en las noticias, lo que se está discutiendo son cambios mucho más radicales y es importante, lo vamos a ver a continuación, pero es muy importante entenderlos para ver qué tipo de posibilidades existen. ¿Ok? Así que, bueno, ese es el comentario que quería hacer con respecto a, luego ustedes lo verán en el video, un poco para ir en aumento. Bueno, los desafíos económicos que tiene todavía el Medio Oriente es la dependencia del petróleo para impulsar importaciones. Es decir, como yo les mostré, son zonas que importan mucho más que lo que exportan, tanto en cantidad como en dinero. Es decir, como yo les comenté anteriormente, son estados con poco déficit y eso hace que puedan darse ese lujo, ¿no es cierto? Es decir, no es que tienen que mantener una población de tercera edad muy costosa en temas de salud o en temas de jubilaciones y pensiones, etcétera, pero es uno de los desafíos, es decir, están tratando de modificarse. Para dar un ejemplo, los países del Golfo están invirtiendo mucho en todo lo que es rutas de puertos y aeropuertos para convertirse en una especie de centro logístico del mundo, sobre todo lo que conecta Asia con Europa. Pero bueno, todavía todo eso se está viendo y es uno de los desafíos, ¿no es cierto?, para pensar en cómo trabajar con estas zonas. Y el otro punto, que bueno, lo acabé de comentar, es la amplia participación del Estado en las economías, con las distintas características y por más que sean mucho más, menos burocráticos y más modernos, todavía eso es un desafío. Es decir, es un eje eh, que requiere una atención. Aquí van a ver luego otro video que yo se los voy a dar para que lo puedan trabajar. Y la pregunta, ¿no es cierto?, que surge es
si se pueden aumentar las exportaciones dominicanas a esta zona. La respuesta es claramente que sí, ¿no es cierto? Pero hay que ver el cómo. El principal problema que tiene la República Dominicana y América Latina en forma general con estas zonas es que el aumento no estuvo dado en lo que es materia de exportaciones desde América Central y el Caribe hacia estas zonas, es que el aumento no estuvo dado por aumento de cantidades, sino por aumento de precios. Y esto es un eje distinto, no es lo mismo ganar más porque sube el precio a ganar más porque estoy generando una relación económica que aumenta la cantidad de exportación. ¿Y por qué les comento esto? Porque si ustedes me van a mandar un proyecto a mí en el cual el eje va a estar dado en un producto que va a tener limitado su crecimiento, y ahí vamos a tener que reverlo. No sé si reverlo a nivel de la nota, pero me va a costar a mí mandárselo a otra gente para que lo vea, que ese es un poco el objetivo del curso, ¿no es cierto? Me va a costar a mí. Y les doy un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo para que quede claro. ¿Cuánta piña puede la gente de Medio Oriente comer? Es decir, ustedes me van a pensar en la piña y las posibilidades de la piña, porque, no sé, compramos 1.000.000, por decir algo, y ustedes consideran que puede haber 1.200.000. Pero ¿cuánto más puede haber? Y además de todo eso, ¿cuál es el problema de esos modelos, ¿no es cierto?, que ustedes a veces piensan de oportunidades de negocio? Y es que el modelo de la piña no genera nuevas oportunidades o nuevos ecosistemas de negocio, ¿ok? Este es un punto muy importante que quiero que ustedes tengan en cuenta. No genera nuevas oportunidades de negocio. No sé si lo que estoy diciendo está claro, si tiene alguna consulta. ¿Está claro lo que estoy hablando con respecto a las oportunidades de negocio? Está bien claro. Yo voy a empezar a tomar algún estudiante como referencia simplemente para hacer la consulta y mirar, pero les voy a dar un ejemplo. Hasta hace unos años, Israel exportaba naranjas que, digamos, se producían en el desierto con un sistema de riego en el desierto. ¿Están conmigo? Sí, profesor. Sí. Ok. Bueno, Israel exportaba naranjas, ¿ok? Naranjas, exportaba al mercado naranjas. ¿Qué fue lo que entendió Israel? Que eso no era una herramienta, no era importante, no generaba ganancias, no generaba, digamos, una oportunidad de negocios, exportar naranjas desde el desierto. Entonces, ¿qué empezó a exportar? ¿A alguien se le puede ocurrir a partir de esta experiencia? Nicolás. No sabría decirle algún otro que no fuera cítrico, qué sé yo, un chile. No, empezó a exportar la tecnología para producir naranjas en el desierto. El Claro, famoso sistema de riego. claro. Ese fue el cambio, el clic que tuvieron. Y ese es el mismo clic que está teniendo la gente del petróleo. La gente del petróleo ya no quiere exportar más petróleo porque saben que hay un límite. Por eso necesitan hacer el clic y exportar algo que permite generar otros marcos de negocio. ¿Por qué les comento esto? Porque si ustedes me plantean la piña únicamente como piña, ahí tenemos un problema. Ahora, si ustedes plantean la piña de tal manera que permita generar otro ecosistema de negocios,
Ya ahí estamos con una oportunidad. ¿Ok? Entre paréntesis, esto es lo que se conoce como innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es generar nuevos ecosistemas de negocios a partir de un ecosistema que ya existe. Israel tenía que exportar algo. Entonces ellos exportaron naranjas desde el desierto, porque aquí ustedes saben, no hay mucha tierra fértil en lo que es la zona de Medio Oriente, es muy poca. Entonces ellos empezaron a generar una tecnología para exportar estos productos. Es esto lo que generó otro ecosistema de negocio que permite exportar la tecnología, que permite generar otras tecnologías, que permite trabajar el agua, que permite trabajar el riego, que permite trabajar la energía solar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es innovación. Entonces, cuando nosotros hablamos de oportunidades de negocios, la innovación tiene que estar dentro de la forma en que nosotros entendemos la oportunidad de negocio. ¿Ok? Por eso todos estos marcos contextuales que yo comento, ustedes los tienen que entender o tratar de traducir a una oportunidad de negocios que genere innovación. No es únicamente, el trabajo final no va a ser únicamente que ustedes me expliquen cómo vender más piña a Arabia Saudita o más piña a Qatar. Ese no va a ser. La oportunidad de negocio va a ser generar un proyecto que permita ir pensando la innovación y otros ecosistemas de negocios. Ese va a ser el eje fundamental. ¿Ok? Eh, y podría dar varios ejemplos. Les voy a dar un ejemplo concreto para que esté claro. Hablamos de, por ejemplo, hoy estamos hablando de Medio Oriente, luego hablaremos de Asia, de lo que es Corea del Sur, de lo que es Singapur, de lo que es Japón, de lo que es China, de lo que es la India, ¿no es cierto? Hablaremos luego, pero por ejemplo veamos el caso de Israel y el tema de las tecnologías. Entonces, si ustedes quieren pensar una oportunidad de negocios que relacione tecnologías con turismo, entonces eso puede generar, y es importante entenderlo, una oportunidad de negocio, no únicamente por ese contacto específico, sino porque ese contacto específico va a permitir generar otros negocios, como por ejemplo, por decir algo, publicidades nuevas, nuevos servicios, nuevos marcos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Les comento un trabajo muy bueno que presentaron el año pasado, que al final, cuando lo presentaron, el trabajo final no fue tan rico, por eso yo no lo pude presentar, pero que estaba muy bien pensado, que era, por ejemplo, pensar en un trabajo que ellos tuvieron que hacer con Singapur, trabajar una llave digital, ¿no es cierto? Que la llave esté en el teléfono para entrar a los hoteles. Entonces uno no tiene que, digamos, no necesita el plástico de la llave, no necesita, se me perdió, no se me perdió, lo tengo, no lo tengo, es decir, todo el mundo está con el teléfono, todo el mundo tiene batería, si no tiene batería lo carga, si uno lo pierde va y hace la denuncia, es decir, el teléfono siempre está con uno, y si no, uno puede repetir, ¿no es cierto? Si uno se compra un teléfono nuevo, generalmente tiene los mismos aplicativos, las mismas aplicaciones, así que no hay ningún problema. Y la idea es que haya una llave que uno recibe, que sabe cuando hace el check-in, que sabe cuando hace el check-out, y es una tecnología. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto como oportunidad de negocio? No es únicamente la llave para el hotel, que por supuesto al hotel, luego lo hablaremos, el tema de los ingresos, ¿no es cierto?, los costos, etcétera, pero no es que únicamente el hotel reduce dinero, ¿no es cierto?, en el sentido de los costos, porque es mucho más fácil hacer un aplicativo, mandarlo, que estar con una máquina que haya, ¿no es cierto?, comprando plásticos todo el tiempo, sino que además esa información me permite Big Data, por un lado. Puedo saber dónde la persona va, no va, consume, no consume,
qué tipo de gusto tiene la gente que va a ese hotel, qué tipo de gusto tiene la gente que va a otro hotel, etc. Y además de todo eso, me permite hacer publicidades. Yo ya sé que la gente que tiene esta llave, y bueno, le puedo vender a la gente de Iberia, o la gente de Delta, o la gente de American Airlines, ¿no es cierto? La información para que puedan tener publicidad y llegar justamente a la gente que ellos quieren llegar, o a la gente, o a las empresas que alquilan autos, ¿se entiende? Es decir, es esto el tema de la innovación, y esta es la forma en que se tiene que pensar la oportunidad de negocios con esta zona del mundo. No es únicamente cómo vender más, sino cómo generar un proyecto que pueda generar otros proyectos, que es el tema de la innovación. Bueno, para ir siguiendo. Esto es mi respuesta que sí, el tema de aumentar las exportaciones. Aclaración o comentario especial sobre Israel. Yo tengo aquí algunos datos, ustedes después van a entrar y lo van a ver. Israel es un país que sí, bueno, las tecnologías es el motor de la economía, tiene un dólar que no se fue modificando en los últimos 10 años, tiene estabilidad, el Estado tiene un rol importante en la economía, pero, digamos, todavía... eh, Vamos a entrar alguno para ir viendo. Todavía las tecnologías tienen un rol importante. Lo que yo les quería mostrar con respecto a, en el caso de Israel, esta es la persona con la cual nos vamos a juntar. Eh, eh, Esta es la autoridad de innovación. Entramos en la página web de la autoridad de innovación. Bueno, este es un deadline que ya está por terminar. Bueno, ya pasó en verdad, ¿no es cierto? De la primera fase. Es la ruta de Colombia. Y cómo trabaja esta opción. La autoridad de innovación es un órgano oficial, vendría a ser como la Secretaría de Innovación de República Dominicana, que lo que hace es financiar a emprendedores, a startups israelíes para entrar a los distintos mercados. Nosotros estamos ahora en la oficina de América Latina. El gerente de esta oficina es la que va a estar en contacto con ustedes, pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos financian empresas israelíes para que entren al mercado latinoamericano. Acá vemos, por un lado, lo que yo les comenté anteriormente, de cómo el Estado tiene un rol importante, un rol distinto, y este rol no es político, es decir, no importa quién es el presidente, estas características van más allá de las decisiones políticas, ¿no es cierto?, del gobierno, sino que son políticas de Estado. Así que, bueno, de esta manera se financian. ¿Y qué es lo que ellos financian? Ellos financian y ayudan a empresas israelíes que entren al mercado latinoamericano en distintas áreas. Acá ustedes lo ven, para validar sus tecnologías, en digamos, investigaciones médicas o en tratamientos médicos, en adaptación de las tecnologías para las necesidades del mercado, ya no para validar las tecnologías, sino para adaptarlas, ¿no es cierto? Y ahora les voy a dar algunos ejemplos. O para, bueno, esto más que nada para el tema de fintech, la experiencia en temas de los canales de comercialización, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es decir, llegaron a un acuerdo con la ciudad de Medellín, en Colombia. Ellos tienen necesidades y lo que hacen las empresas israelíes es entrar. ¿Y por qué es interesante para ellos? Porque permiten tener un producto en el mercado. Ustedes saben, cuando ustedes tienen un proyecto, muchas veces necesitan como parte de la inversión que ese proyecto ya esté, ¿no es cierto?, en el campo para poder comercializarlo. Es uno de los
costos y una de las necesidades más importantes que tienen, ¿no es cierto?, que el producto ya esté para luego poder comercializarlo. Es parte de la inversión. Parte de mi inversión es que el producto esté, que se utilice para poder luego aplicarlo en otros lados y en este caso, en el caso de Israel, comercializan el 50%, el otro 50% lo hace la ciudad de Medellín, que no necesariamente es dinero en el caso de Medellín, sino dar esta infraestructura. Les doy un ejemplo, por ejemplo, muy interesante, que por lo menos yo he visto con la gente de UNAPEC. Ustedes saben que la energía solar es la base muchas veces de muchos de los proyectos. Ahora, la energía solar generalmente se utiliza para entrar al sistema de energía corriente, de energía eléctrica, y no entra la energía solar muchas veces directamente a, por ejemplo, las casas. ¿Por qué? Porque, bueno, si de pronto hay una nube, hace una diferencia de tensión que puede hacer quemar, ¿no es cierto?, los productos electrónicos dentro de la casa. Entonces, por ejemplo, hay una empresa israelí que desarrolló un aplicativo, un pequeño dispositivo para que cuidar esas diferencias de tensiones y que se pueda utilizar la energía solar sin que haya riesgo de quemar los productos electrónicos en las casas, por ejemplo. Entonces, ellos lo que necesitan, esta empresa, es que su producto, primero para ir mejorándolo y segundo para poder realmente comercializarlo, necesitan que ese producto se esté utilizando en algún lugar, ¿no es cierto?, para evaluar su capacidad, eh, comprobar su eficacia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este sentido, bueno, eh, la Autoridad de Innovación financia este tipo de participación. Así que bueno, era simplemente un ejemplo, una aclaración con respecto a las tecnologías, porque en el caso de Israel, y lo puse de un modo distinto, el caso de las tecnologías tiene un rol fundamental, si ustedes quieren, lo que es la economía del conocimiento, tiene un rol mucho más importante que en el resto de los países, porque bueno, Israel no tiene petróleo, recién hace poco encontró gas, pero que todavía es complejo, pero no es como el resto de los países que, bueno, se pueden dar el lujo de financiar ciertos proyectos a partir del ingreso de divisas por el petróleo, ¿no es cierto? Bueno, como Israel no lo tiene, ese funcionamiento es distinto. El resto de las características sí es similar con respecto al rol del Estado y el tema de la función pública, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes saben, por ejemplo, en Waze, todo el mundo sabe lo que es Waze, en Waze no hay ni valor agregado, no hay materia prima, no hay valor agregado, es únicamente conocimiento. Esto es un poco eh, el, la tendencia que hay en las distintas economías y que Israel se lo tiene que financiar de un modo distinto a el resto de los países del Medio Oriente que no tienen el petróleo como para, que Israel no tiene el petróleo como estos países para financiar ese traspaso. Así que bueno, era simplemente eso para comentar, ustedes luego podrán continuar viéndolo. En el caso de África, bueno, con respecto a Medio Oriente, esta es una pequeña introducción muy breve, simplemente para contextualizar ciertas discusiones que vamos a tener más adelante. ¿Alguna consulta con respecto a Medio Oriente antes que pasemos a África? No. ¿No? Bueno, Nicolás, te voy a utilizar a ti como siempre agarro algún punto, a alguien de referencia simplemente para motivar al resto, así que bueno, no lo tomes a nivel personal, simplemente te voy a consultar si hay alguna duda o algo, ¿ok? Entonces, si no hay duda, la idea es que pasemos a África. Un segundo. Vamos a pasar a África y la idea es discutir ciertas características, vuelvo a decir, a modo introductoria, de lo que está pasando con África y ciertas tendencias, ¿no es cierto? En primer lugar, ustedes ven, yo puse algunos de los países, ustedes ven que es una realidad muy disímil, es
es muy difícil de hablar de África como un único mercado, un único lugar. Es un continente, pero las diferencias son muy importantes en lo que es sus realidades. Hay una gran cantidad de países. Estos países son todos países nuevos, naciones que los estados no han logrado muchas veces eh, generar. O sea, ¿qué significa ustedes saben, los países los latinoamericanos, una de las características que los identifica es que el Estado, es decir, la organización estatal, creó a la nación. ¿Quiénes son los dominicanos? Toda la gente que nació en el Estado dominicano en función de las leyes, las características constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el Estado dominicano quien define quién es dominicano. Lo mismo el Estado mexicano, lo mismo el Estado guatemalteco, de Guatemala, el Estado de Costa Rica, el Estado de Panamá. O sea, por más que Panamá haya sido históricamente parte de Colombia, bueno, hay un estado nuevo y ese estado es el que genera la nación panameña, si ustedes quieren, ¿no es cierto? En Medio Oriente, como les comenté anteriormente, esta situación es distinta. Son las naciones las que crearon los estados. Ustedes saben, los egipcios están hace miles de años, los judíos están hace miles de años, la gente de, no sé, que desciende de los babilonios, están de Babilonia hace miles de años, lo mismo con los mamelucos, que son ahora los turcos, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría dar un montón, como los beduinos, los drusos, y así aún hasta las diferencias religiosas entre chiitas y sunitas en el caso del Islam. En el caso de África, y esto lo comento porque tiene características también de negocios, no es una característica política únicamente. Influencia la forma de hacer negocios, de negociar, de entender el ecosistema económico. No es que lo estoy hablando únicamente a nivel, no sé, histórico-social. Lo estoy hablando de business. Y esta es la diferencia que hay entre hacer negocios con el Estado dominicano, con el Estado mexicano, y hacer negocios con el Estado egipcio o con el Estado turco. Esas son las diferencias, ¿no es cierto? Es decir, usted tiene que entenderlo todo esto a partir de oportunidades de negocio y no como características históricas y sociales a nivel anecdótico. En el caso de África, el Estado no logró crear o hacer o enfrentar estas subdivisiones eh, nacionales o étnicas, ¿no es cierto? Y esto genera muchas tensiones en estos países. Y esto es lo que genera un poco, si ustedes quieren, también a nivel económico, pero no únicamente, esta sensación de incertidumbre o de inestabilidad. Es decir, ustedes en Egipto tienen muchos pueblos en Egipto. Y si bien hay un núcleo y un centro de Egipto, ustedes ven lo que es la frontera, esta frontera que es totalmente racional, esto y que el otro, fue creada por las independencias luego de la Segunda Guerra Mundial. Antes eran colonias. Y eso hace que, bueno, en muchos casos no lograron, digamos, crear cierta estabilidad institucional, si ustedes quieren, que afecta al ecosistema de negocios, ¿no es cierto? Por eso todavía vemos matanzas, vemos guerras, vemos inestabilidad. Miremos el caso de Tunisia o Algeria, por ejemplo, donde estuvo, por ejemplo, Gaddafi, que era un dictador, o Libia, que estuvo Gaddafi, que él logró controlar muchos pueblos nómadas, bereberes, ciertos clanes bereberes, ¿no es cierto? Los logró unificar con una dictadura, un Estado sólido, etc. Cuando matan a Gaddafi, cuando el Estado se, digamos, democratiza, si ustedes quieren, a partir de la primavera árabe, o se modifican las instituciones de poder, todo eso se entra en un caos. Y esos clanes familiares, esos clanes étnicos, vuelven a tener un rol fundamental, ¿no es cierto? Y todo eso, por supuesto, que afecta al ecosistema de negocios, es decir, donde
estos estados, no se logró institucionalizar de alguna manera un sector económico que genere, si ustedes quieren, cierto crecimiento o cierta estabilidad, ¿no es cierto?, a largo plazo. Y esta es una de las características que, digamos, todavía genera cierta incertidumbre. Como yo les comenté anteriormente, en el caso de África, y ahora sí hablo en forma general, el crecimiento poblacional va a ser muy grande, por eso hay muchas áreas que están invirtiendo, especialmente en África. Eh, eh, digamos, el crecimiento poblacional hace que las empresas de fintech estén muy interesadas en entrar, de tecnologías estén muy interesadas en entrar, porque permiten hacer un salto cualitativo muy importante. Se están generando otras oportunidades, hay otros tipos de oportunidades de negocio también en temas de infraestructura a partir de este crecimiento poblacional, en un contexto que todavía no ha logrado institucionalizar, si ustedes quieren, algún tema de ecosistema de negocios. ¿Qué significa institucionalizar un ecosistema de negocios? El ejemplo que yo le mostré de Israel es un buen ejemplo, donde se invierte, el Estado invierte para promover cierto ecosistema, cierto sector económico. Si ustedes lo quieren ver desde un punto de vista más local, dominicano, las zonas francas. Eso es una institucionalización de algún sector económico. Las zonas francas es un muy buen ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo funcionan. Bueno, esto en África todavía, justamente por este problema y esta dificultad, no logró, eh, no logró institucionalizarse, y esto genera una oportunidad de negocios. Porque como vimos en el caso de Colombia, en el caso de Medellín e Israel, las dificultades o los problemas también son una oportunidad de negocio, no únicamente cuando todo está bien, sino justamente lo contrario. En el caso de la franja de edades en África, todavía la población no económicamente activa es muy alta, y eso es lo que permite también entender la importancia que va a tener África en el futuro. Esto es muy importante entender. Estamos teniendo, digamos, hasta los 14 años, casi el 35% de la población. Eso significa que en unos 10, 15 años las oportunidades van a ser muy grandes, mucho más que las de hoy, ¿no es cierto?, por justamente este crecimiento poblacional. Gran parte de, bueno, este salto vienen dados por falencias a nivel sanitario, ¿no es cierto?, pero es un país, es un continente que se lo considera por varios analistas como el continente de las oportunidades. Todavía la clase media no ha crecido lo suficiente, está creciendo porque la penetración de Internet permite entender esto, y esto permite también ver el interés, por ejemplo, de China en lo que es la tecnología de 5G, ¿no es cierto?, en telecomunicaciones, ese interés por invertir en China y que cada uno tenga un teléfono celular, y que un teléfono celular implica tener una tarjeta de crédito, un acceso al banco, aunque uno esté en una zona remota. ¿Ok? Eh, Así que bueno, esto para entender un poco lo que está pasando en África, o por lo menos cómo está la foto hasta ahora, ¿no es cierto? Eh, eh, África, a diferencia de Asia, tiene muchos recursos naturales, no únicamente petróleo, ¿ok?
tiene muchas diferencias entre cada uno de los países. No es lo mismo hacer negocios con Marruecos que hacer negocios con Sudáfrica, no es lo mismo Angola que Egipto, no es lo mismo, es decir, son diferencias muy radicales como no hay en otros continentes. Eh, bueno, este es un dato. Eh, eh, y bueno, y depende todavía mucho un, eh, de la ayuda externa, ¿no es cierto? Es decir, no logran importar lo suficiente y esto genera, digamos, todavía no solamente oportunidades, sino también ciertas dudas con respecto a el futuro, ¿no es cierto? Ahora les quiero comentar algo con respecto al tema de África y por qué yo comento África a pesar de las grandes diferencias. Y es porque hay que ver cómo ustedes piensan las oportunidades de negocio. Es decir, es importante entender las dos fotografías y ver en qué medida se pueden relacionar las dos fotografías, es decir, la regional, la del continente, y por otro lado, la foto más específica de la realidad de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no sé, alguna de las zonas francas de eh, Santo Domingo o de República Dominicana quiere instalarse o quiere empezar a entrar, no sé, para productos médicos, por ejemplo, a todo África, hay que ver qué país conviene entrar. Y hay que ver si ese país permite entrar a todo el continente y si se logra ir más allá. Es decir, si una zona franca de productos médicos, por ejemplo, o de insumos médicos, quiere entrar a, eh, por ejemplo, Angola, ¿qué implica entrar en Angola? Si conviene entrar en Angola o conviene entrar en otro país con menor necesidad, pero que permite una mayor eh, inserción en todo el continente o en varios países, como por ejemplo Sudáfrica o Marruecos. ¿Okay? Esto es un poco la imagen que ustedes tienen que entender de África y entender las diferencias. No sé si está claro hasta ahora. Decime vos, Nicolás. Sí, le tengo una pregunta. Dime. Eh, eh, no sé si esto es muy político, pero ¿por qué Estamos razón, abiertos para todos. por qué no se ha dado ese desarrollo en los países surafricanos para... Yo entiendo que es porque hay muchos gobiernos que no son del todo democráticos, pero fuera de eso, ¿por qué en lo económico no se ha dado ese desarrollo si tienen mucha mayor terreno, mucha mayor facilidad, de mucha mayor cantidad de personas que un país como el de nosotros, por ejemplo? Bueno, la respuesta es que por los procesos históricos que se vinieron dando en cada uno de los países, es decir, en cada uno de los continentes. Hay procesos históricos que se fueron dando y que fueron distintos en República Dominicana y en Haití, y es básicamente la misma isla. Es decir, son procesos históricos que van, digamos, generando distintos resultados que al mismo tiempo van generando otros procesos. No es el tema ni económico, ni el tema, no es el tema democrático, ni el tema de las injerencias de las potencias externas, si tú quieres. Y te doy varios ejemplos. China no es un país democrático. Vietnam no es un país democrático. Singapur tiene muchas falencias a nivel político. Indonesia no es un país democrático. Tailandia no es un país democrático. Otro país más que ustedes cortaron relaciones hace poco, eh, Taiwán, era más democrático que China. Ahora, a nivel económico, convenía hacer más negocios con China que con Taiwán. Es decir, no es un tema de la democracia lo que, digamos, en última instancia, afecta necesariamente el ecosistema de negocios. Por supuesto que la democracia, o más que la democracia, si tú quieres, certidumbre institucional. Es eso lo que en última instancia
implica. Por supuesto que la democracia es algo positivo, que estamos todos de acuerdo, que es algo importante, etcétera, pero vos fíjate que hay distintos tipos de democracia. Y la democracia, si tú quieres, dentro del PLD o en República Dominicana, es muy distinta a la democracia que existe, si tú quieres, en Jordania, ¿no es cierto? Donde en Jordania también tienes un rey, como tienes el rey en República Dominicana. Lo digo por Danilo, pero es un chiste, es un chiste, es un chiste. Yo me doy el gusto porque no estoy allí y solamente leo las noticias. Por favor, no quiero que me malinterpreten y no quiero herir los sentimientos de nadie, simplemente humor. Pero no, ahora hablando en serio, o sea, son distintas características políticas. Ahora, si tú me preguntas a mí, básicamente, y es que los estados en África no lograron consolidar una nacionalidad que, si tú quieres, rompa con la historia étnica, ¿no es cierto?, y de los clanes en África, que es muy fuerte. Es muy fuerte. Y no lo lograron hacer como sí lo lograron hacer los estados latinoamericanos. O sea, tú sabes, por ejemplo, la frontera entre México y Guatemala tienes mayas. Ahora tú tienes mayas que son de Guatemala y se sienten guatemaltecos, y tienes mayas en la zona de Tulum, etcétera, que se sienten mexicanos, o en la zona de Chiapas, ¿no es cierto? Es decir, lograron los estados generar. ¿Por qué me refiero con este tema político como una característica económica? Porque en última instancia están trabajando para el país, ¿entiendes? O sea, cuando vas a negociar, cuando tú los piensas en el mercado, tú te sientes como dominicano. Y eres dominicano y te sientes como dominicano porque el Estado dominicano logró crear esa conciencia. En estos países africanos los estados no lo lograron hacer por distintos motivos, el lugar que tuvieron en la producción, cómo surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es, esa es una de las características y es una de mis respuestas a lo que va con oportunidades de negocios. Es decir, negociar con un Estado africano o con un actor africano tiene una complejidad distinta a lo que significa con un país árabe, si tú quieres, ¿no es cierto? Donde la nación es mucho más fuerte y fue la nación la que generó los estados, ¿no es cierto? Es decir, los sirios se sienten sirios y van a ser sirios en todos lados. Y lo mismo con los turcos, lo mismo con los jordanos, etc. Así que en ese sentido es distinto y a nivel económico lo afecta porque genera una sensación de consumo, que consumimos lo mismo, que nos gusta lo mismo, ¿no es cierto? Genera esa cultura de consumo que no genera, por ejemplo, en África, donde esa cultura de consumo está mucho más dividida, entonces es mucho más difícil vender, no sé, piña a todo el África cuando tú tienes tantas diferencias internas que implican un consumo distinto, ¿no es cierto? En República Dominicana, no sé, digamos, tostones comen todos, es decir, no hay grupo que nos comen tostones o que, no sé, el rom, si tú quieres. ¿Se entiende? Es decir, es una característica distinta, pero es importante contextualizarlo. ¿Por qué yo se lo estoy explicando todo esto? No para aburrir a nadie, sino porque yo quiero que vayan pensando que en oportunidades de negocios, de quiénes estamos hablando y de qué forma pensar a estos mercados. Es decir, no para cuestiones históricas, sino para cuestiones económicas realmente dirigidas a lo que es la innovación, lo que es tanto la innovación como, digamos, los ecosistemas de negocios, cómo trabajar y cómo relacionarnos. Luego lo veremos, yo sé que hay algunos conceptos que todavía resultan confusos, es simplemente el segundo encuentro, para algunos el primero, simplemente como manera introductoria a todas estas zonas. Bueno, como ustedes ven, los recursos naturales o la base económica es muy distinta en cada uno de los países. Algunos compiten con
República Dominicana, ¿no es cierto? Sobre todo lo que es minerales o café o temas de agricultura o el oro, ¿no es cierto? En ese sentido se compite con República Dominicana, otros no, pero permiten pensar tipos de ecosistemas. Digamos, la relación comercial de África, como ustedes ven, bueno, como también pasa en América Latina, se ha también volcado, ¿no es cierto?, a una economía mucho más cercana a lo que es China, a lo que es Asia, igual de lo que pasa también en República Dominicana, si ustedes quieren, eh, y mantienen una relación muy especial con las antiguas colonias, en el caso de Francia, eh, pero bueno, aquí sí realmente hay una oportunidad de negocios, todavía República Dominicana no descubrió África, la gente de negocios no descubrió, no supo cómo trabajar con África, realmente acá hay un ejercicio muy interesante, ¿no es cierto? Justamente de ver cuestiones que otra gente no vio, ¿no es cierto? Eh, los principales productos importados por África, para ir entendiendo, son maquinarias y equipamientos, son productos químicos, algunos derivados del petróleo, productos alimenticios, instrumentos científicos que van tanto para la construcción, para lo que son las industrias, como para lo que es la vida general. Eh, Existen, digamos, distintos problemas con respecto a el nivel de consumo, ¿no es cierto? Todavía hay zonas en África que tienen un consumo demasiado bajo, por eso muchos consideran que es el momento de invertir, porque cuando ellos tengan un consumo alto ya, digamos, las grandes empresas van a estar ahí. Eh, y bueno, Alemania, Japón y China son realmente los actores principales. Con el tema de África, me gustaría comentarles una anécdota que me contó un empresario, un empresario de temas tecnológicos, justamente, temas de telecomunicaciones, que bueno, una de mis principales dudas fue, digamos, cómo él ve, digamos, el crecimiento, la inversión y la conveniencia económica de invertir. Invertir, que es parte del dinero, ¿no es cierto? Parte del dinero suyo, eh, parte, no, la gran parte, ustedes saben, los empresarios no invierten con dinero propio, ¿no es cierto? Son los bancos, son, digamos, ciertos organismos los que muchas veces financian los proyectos más interesantes. En el caso que nosotros vimos de la autoridad de innovación, es justamente la autoridad de innovación, que ellos financian algo que vieron que no conseguía la suficiente financiación, si ustedes quieren, internacional o desde América Latina para estos productos. Es decir, pero el empresario invierte hasta cierta cantidad, ¿no es cierto? El empresario está pensando cómo conseguir el dinero para pagar los sueldos todos los meses. Y él lo que me comentó, me contó un chiste para contestarme, y yo se lo quiero compartir porque me pareció muy interesante. Y me comentó el caso de dos vendedores de Adidas que llegaron en los años 60 por primera vez al África. Nicolás, tú sabes si... alguien, te pregunto a ti, Nicolás, ¿escuchaste el chiste ese, el comentario, para no repetirlo, si ya lo conocen? No. Bueno, hay dos vendedores de zapatillas de Adidas que llegan a distintos puertos del África. Los dos llegan y ven a todo el mundo descalzo. Entonces el primer vendedor llama a la oficina, le pide que por favor, cada uno llegó con dos valijas con zapatillas, que por favor, bueno, le manden el pasaje de vuelta, que bueno, no tiene nada que hacer ahí porque bueno, está todo el mundo descalzo, así que lo más importante, lo mejor que pueda pasar es que bueno, le manden el pasaje lo antes posible para volverse. El segundo empresario, el segundo vendedor llama a la misma filial, ¿no es cierto?, de Adidas, y pide que le manden dos containers más, que con las dos valijas no es suficiente porque está todo el mundo descalzo. Bueno, con este chiste, que me lo contaron por supuesto en otro idioma, yo trato de traducirlo, es un poco lo que permite pensar África,
¿no es cierto? Es decir, África hay que pensarlo de una manera distinta a lo que comentamos hasta ahora con Medio Oriente. África hay que pensar que las necesidades son realmente un marco de posibilidades. Habrá que ver cómo ustedes ven este marco, ¿no es cierto?, estas posibilidades, pero este caos, estas dificultades, estos problemas de consumo, etcétera, justamente también generan un marco de oportunidades de negocio porque, por ejemplo, los costos de ingresos son mucho más bajos que si o de competencia que en otros lugares donde, bueno, eh, tienen números más alentadores. Así que, bueno, era simplemente eso para entender estos números en África. Como ustedes ven, yo, bueno, aquí puse dos páginas webs que ustedes, dos links para que ustedes después puedan ampliar un poco más, pero como ustedes ven, los ingresos son bajos. Los ingresos realmente, hay pocas zonas en África con ingresos interesantes. Como ustedes ven, los países más al norte, que están en un verdecito claro, si ustedes quieren, es lo que se conoce como la zona del MENA, que tiene mucha más relación con Medio Oriente que con el resto del centro de África, que está más en colores blancos o colores claros, ¿no es cierto? Que lo que representan es que, claro, el consumo es muy bajo, hay una división ahí, y que, bueno, todavía es un mercado a explotar, a explorar, justamente por esta ventana de oportunidades que también se dan con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y después tenemos la zona de Sudáfrica, que realmente sí, tiene otro nivel de consumo, otras posibilidades, ¿no es cierto? Así que bueno, con esto les comento el ejercicio para la próxima clase. La idea es que busquen un canal para hacer negocios, para exportar o realizar un joint venture para exportar en algún país de África o de Medio Oriente. Y este canal no puede ser una embajada. Es decir, cuando yo me refiero a un canal, la idea es que ustedes me manden, tienen 2 días, tienen hoy y mañana para mandarme por mail la idea de algún canal, es decir, cómo conectarme con un importador o con un posible partner para hacer negocio. ¿Cómo puedo conectarme? ¿Ok? ¿Qué canal utilizar? Y la idea es que comenten no únicamente el canal, sino qué tipo de actividad se realizaría a través de dicho canal. Estamos hablando de un párrafo, no más allá de eso, pero la idea es, ok, ir pensando ya sí cómo mantener el contacto con estas zonas. Bueno, ahora sí, abrimos para preguntas tanto para el ejercicio como para otras cuestiones que ustedes quieran comentarme. En principio, Nicolás, ¿entendió el ejercicio? Sí, yo lo entendí. No sé Sí, si yo lo algún entendí. compañero tendría No, alguna no pregunta. sé si hay alguna consulta con respecto al ejercicio. Bueno, espero que el resto de la gente esté conectada conmigo. Sí, profe, todo está claro. Eso lo veremos luego con el ejercicio. Eileen, ¿estás ahí? Por el chat le están haciendo una solicitud, profesor.
¿Se perdió la conexión? Parece que sí. No solo se perdió la conexión, por lo que puedo notar, el profesor ni siquiera está en línea. Aparentemente se le fue la conectividad o se salió. Sí, él se salió. Parece que Ya perdió la... anteriormente se le estaba frizando la cámara. Sí, es como que pocos minutos antes de que termine la conferencia se le frisa todo y como que no se entiende nada ya. Sí. Vamos a darle unos minutos a ver si entra. Vamos a ver. Ah, ok, le están invitando nuevamente. Ayúdenme ahí para que no me coja de referencia más. Una pregunta, Nicolás, ya que estás aquí en línea y dijiste que entendiste el ejercicio, ¿cómo sería más o menos? Porque dice que haya que Que no, buscar un canal. mira, no puede ser por una embajada, o sea que ya eso Ahí hay que está, descartarlo. había cortado. Tú sabes que hay muchos brokers que trabajan en esa zona. Es buscar un contacto o buscar Exactamente. qué compañías importan para entonces uno acercarse, ver los rubros, lo que se importa y buscar la forma de hacer la negociación. Sí, puede ser un canal, pero tiene que quedar claro como canal. Y puede ser no únicamente exportación o importación, tiene que ser un canal como para, si ustedes dicen, bueno, yo me gustaría hacer esto, ¿cómo podrían acceder a eso? ¿Cómo ustedes piensan que podrían acceder a ese rubro? No sé si quedó claro. Es como el medio que se utiliza para ingresar a ese país. Exactamente. Por eso yo puse no poner las embajadas. Luego hablaremos de las embajadas, pero una opción podría haber sido entrar a través de los agregados comerciales, por ejemplo. Sí, que lo hace más Para fácil. para algún tipo de negocios podría haber sido a través no sé, ustedes me dicen, me gustaría venderle insumos médicos a Sudáfrica, al gobierno de Sudáfrica, entonces entraría a través de los agregados comerciales, por ejemplo. Bueno, la idea es que no sean embajadas, así que, bueno, pensar de una manera de ir y buscar y explicar para qué tipo de actividad utilizarían a dicho canal, ¿no es cierto? Por supuesto que todo esto que vamos haciendo de a poco son cuestiones que vamos a ir discutiendo y que van a estar en última instancia en el proyecto final, porque en el proyecto final la idea es que ustedes puedan tener una idea clara, ¿no es cierto?, de los distintos aspectos que hay que tener en cuenta para proponer una oportunidad de negocio, que alguien lo financie y que alguien vea una ganancia en eso, ¿no? Claro. ¿Alguna consulta? Porque se había cortado, perdón. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó claro? Sí, yo tengo una pequeña pregunta con Sí. respecto a, o sea, entendí la parte de buscar el canal, pero hay que elegir un producto específico para exportarlo. Lo que yo puse, ustedes lo van a recibir por mail junto con un pedido mío de que me manden su número de teléfono porque voy a hacer un grupo de WhatsApp. Además de buscando para ponerles exactamente la... no. La idea es que además de el canal, ustedes expliquen la actividad que utilizaría, para qué tipo de actividad utilizarían dicho canal. Es decir, hay una diferencia si es para, no sé, exportar piña o tostones que para, no sé, temas de turismo. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Es simplemente la actividad, no hace falta que sea, puede ser el producto final, pero no necesariamente. Es decir, no sé, para un tipo de actividad, es claro, ¿no? O sea, no van a utilizar el mismo canal para, no sé, comercializar tostones que para pensar en una oportunidad de negocios en temas de turismo. Los canales son distintos, así que simplemente quiero que se analice esa relación. Nosotros vamos a discutir los canales, porque cada uno de los países presenta cuestiones distintas, ¿no es cierto? Pero para este ejercicio me parece importante que ustedes inviertan en pensar, porque eso va a hacer que luego la discusión sea más clara. Lía, ¿querías comentar algo? Sí, yo quiero que usted, si puede dar otro ejemplo más directo, o sea, más preciso. Si yo doy el ejemplo, no lo pueden utilizar, ¿eh? Ajá, exacto. Ok. A ver, déjame dar un ejemplo que no los complique. Lo que pasa es que si no lo pueden utilizar, los voy a... Es que si no da un Puedes ejemplo, utilizar, luego nos vamos a limitar a eso. como comentó Nicolás antes, puedes utilizar un broker si quieres traer café. Puedes pensar en la Cámara de Comercio, por ejemplo. Tiene la Cámara de Comercio Dominicana Turca. El rector de la Universidad de APEC es el presidente de la Cámara de Comercio Dominicana Turca. Entonces, quieres comercializar algo con Turquía, por ejemplo. Ahí puedes utilizar como canal la Cámara de Comercio. Es decir, en última instancia, ¿cómo llegas a un mercado que tú no conoces? ¿Qué vías puedes utilizar, ¿no es cierto?, para tener un partner en Turquía? Porque tú sabes, que yo después lo van a recibir por mail, pero estaba claro que figuraba como también un partner para una cooperación, ¿no es cierto? Entonces tú no hablas turco y quieres tener un partner en Turquía para algún tipo de proyecto. Puede ser, no sé, para llevar tostones, si tú quieres. Entonces, bueno, a través de la Cámara de Comercio puedes, digamos, asesorarte y trabajar con ellos para llegar al partner que tú estás necesitando. ¿Se entendió, Lía? Sí, gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. Nicolás. Sí, hay una compañera que tiene una pequeña duda con Dime. respecto a si se puede hacer a través de una licencia o inversión extranjera o franquicias. Bueno, pero por ejemplo, si tú quieres una licencia, suponte que tú quieres, no sé, hay una empresa que tú consideras una empresa de tecnología importantísima en Medio Oriente o ¿cómo llegas a una empresa de tecnología en Medio Oriente? ¿Qué canal utilizarías? Es esa la pregunta. ¿Cómo llegas a la licencia? La licencia es uno de los objetos, digamos, puede ser como un partner, ¿no es cierto? Como una oportunidad de negocio. Es el sector que explicarías. Ahora, ¿cómo llegarías? ¿Qué canal utilizarías para la licencia? Ahí puede ser, por ejemplo, la Cámara de Comercio. ¿Sí? Ok, ya sí. Espera, ¿qué es lo que estamos haciendo con este ejercicio? Ok, vimos una muy breve introducción a características generales de los países y las regiones. Una muy breve introducción. Ahora, el ejercicio es, ok, ¿cómo hago yo para acercarme y buscar ahí algo económico, ¿no es cierto? Algo comercial o económico, un proyecto. ¿Cómo hago? ¿Por dónde buscaría? Es este el ejercicio que tenemos ahora, que es el segundo ejercicio. Entender los canales que existen.
Este ejercicio que ustedes van a hacer me va a permitir a mí que en el momento de explicar los canales que existen, ustedes ya van a tener un... entender ciertas dificultades. No hablan español, que no tienen la misma cultura, que no tienen la misma religión, que... Se está perdiendo, no se está escuchando bien, profesor. Se perdió la conexión. ¿Se escuchó? No sé si se escuchó lo que terminé de decir o no. No, no se llegó a terminar de profesor. escuchar. Bueno, perdón. Básicamente lo que yo explicaba es que es distinto, es diferente entre... estamos hablando de zonas que hablan idiomas distintos, estamos hablando de zonas que tienen características políticas distintas, económicas, culturales, sociales, que hasta religiones distintas, que tienen horarios distintos, etc. Entonces, un poco este segundo ejercicio es decir, ok, con tantas diferencias, ¿qué canales yo puedo tratar de pensar para conectarme con ellos de un modo económico? Entonces la idea es pensar el canal y explicar para qué tipo de actividad. Por supuesto que no entramos en detalle ahora, no es el objetivo del segundo ejercicio, pero sí ir pensando, ok, qué canales yo conozco o puedo evaluar que puedo utilizar para conectarme con zonas que son totalmente distintas a lo que yo conozco y de la forma en la cual yo vivo. Así que ese es el segundo ejercicio, ¿se entiende? Profesor, Sí. una pregunta acerca del canal. ¿Este tiene que ser o sea, de nuestro país, Dominicana, o puede ser del país al que vamos a realizar la exportación o importación o lo que sea? Ustedes lo eligen. Tienen que ser un canal que ustedes puedan utilizar. Puede ser dominicano, puede ser del otro país, pero es un canal que ustedes puedan utilizar. Bien, gracias. De la que quieran utilizar. Turca europea y no la dominicana. Es decir, no tiene que ser necesariamente, puede ser turco latino,
latinoamericana, puede ser dominicana, turca. Es decir, tú me tienes que decir qué canal utilizar de los países de esta. Sí, entiendo. ¿Está claro así más o menos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces quedamos así. Yo hoy les voy a mandar el mail con las indicaciones, con toda la presentación, y les voy a mandar el pedido para que cada uno me responda, junto con el trabajo, el número de teléfono para armar un grupo de WhatsApp durante el curso. ¿Ok? Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego y saludos desde Jerusalén. Bye. Bye. Bye, bye. Bye.